Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra sesión. Estábamos explicando el reto 4. Bueno, estábamos en la última columna en donde dice menciona y describe brevemente un caso emblemático. Les decía que debe ser descripción con 6 datos básicos. Elaboré una infografía que se las voy a compartir en donde vienen explicados en qué consisten cada uno de ellos. Obviamente, ustedes tienen que irse a revisar esa sentencia. He observado que en algunos casos, para hacer esta actividad, pues se meten al internet a buscar cualquier caso, no a la sentencia. Y entonces copian tal cual como encuentran la nota, el caso emblemático. Pero pues obviamente a veces se basan en una nota periodística eh, o X página. Y resulta que en esa página donde viene esta información, pues no vienen los 6 pasos básicos. O sea, viene en la nota, pero no viene lo que nos interesa. Nos interesan las fechas. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la fecha en que sucedieron los hechos y la fecha de la sentencia de la corte, nos vamos a dar cuenta del tiempo que transcurrió y vamos a poder advertir ese análisis que nos piden en los siguientes 3 planteamientos, la eficacia o la eficiencia de cada una de estas cortes, ¿no? El tiempo que tuvo que transcurrir para que la persona que denunció los hechos o la nación o el país que se vio envuelto en un conflicto de violación de sus derechos, de su soberanía, etcétera, tuvo que esperar para obtener esa justicia, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes señalen esas fechas. Entonces, no les recomiendo, pues, que se basen en este tipo de páginas que además, pues, ni logo ni autor tienen, o que se vayan a la inteligencia artificial, porque luego la inteligencia artificial no les da tampoco esa información que es muy básica, ¿sí? El nombre de la persona acusada, ¿no? Hay veces que lo señalan como con un calificativo, pero no ponen el nombre y eso indica que no revisaron la sentencia. Ahora bien, yo sé que hay sentencias de la corte, de estas cortes, que son amplísimas, ¿no? Hay unas que son de 200, 300 páginas. Bueno, tal vez pueda ser casi imposible leer todo, pero voy a poner otro ejemplo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, maneja los resúmenes de las sentencias. Entonces, esas que eran 300 se reducen a 15, 20 páginas, ¿no? 30 si mucho. Y de esa manera ustedes ya pueden advertir, ven la estructura, viene el encabezado, cómo se denomina el caso, la fecha, brevemente nos dice en qué sucedieron, en qué consistieron los hechos, cuándo se dictó la sentencia, las medidas impuestas, viene todo ahí en forma muy breve y además son tan interesantes que les van a gustar mucho como estudiantes de derecho, pues ustedes deben conocer este tipo de casos porque después ya siendo abogados son los casos que nosotros invocamos en nuestras demandas, en nuestras promociones, los utilizamos como antecedentes cuando exigimos que se cumpla o se respete tal o cual derecho humano, ¿sí? Entonces, por eso también es la importancia que el estudiante de derecho aprenda a describir una sentencia de la corte o un caso emblemático resuelto. Y aquí viene otro punto importante. Los que mencionen deben haber ya sido resueltos porque hay casos muy interesantes, pero que aún no han sido resueltos. Por ejemplo, el muy reciente México contra Ecuador, ¿no? El caso que ya saben ustedes que recientemente pues invade la soberanía del Estado mexicano, así fue considerado, se presenta la denuncia ante la Corte pero aún no ha sido resuelto. Este asunto apenas está en trámite, se dictaron unas medidas, bueno, apenas va caminando. Todavía la Corte no se ha pronunciado si efectivamente va a condenar o no a Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, y hay otros casos así muy recientes que a veces invocan, pero no son resueltos. Todavía no podemos saber si es emblemático o no, porque no sabemos cuál es la determinación de la Corte. Entonces, de preferencia, bueno, de hecho es la indicación en el reto, tienen que ser casos ya resueltos, ¿sí? Después de haber llenado este cuadro, que deben hacer las citas, ¿eh? Donde encuentran la sentencia y saquen la información, la cita debe ir en el cuadrito. Ya saben, se van al manual APA, checan, hay citas para citas cortas, menores a 40 palabras, citas más amplias, mayores a
a 40 palabras, cuando ya son párrafos, bueno, pero ya deben ustedes saber que no debe rebasar más del 50% de su actividad, porque pues ustedes deben de hacerlo con sus propias palabras, ¿sí? Bueno, hacen las citas en el cuadro comparativo también. No solo van las referencias al final, en el cuadro comparativo también tienen ustedes que hacerlas, ¿sí? Ay, permítanme un segundito, estoy guardando la grabación de la primera parte. Ahí está. Bueno, en la segunda parte viene el análisis que yo les comentaba. Son tres planteamientos los que tienen que contestar y ahí viene la instrucción en plataforma. Argumenta tus respuestas. Esa argumentación, ¿quién la va a hacer? Pues ustedes, ¿no? ¿Consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional? Sí, no, ¿por qué? Esa es la argumentación que deben hacer. Hago énfasis en que dice argumenta tu respuesta, porque generalmente estas las están haciendo de la inteligencia artificial. He observado eso, ¿no? Y no argumentan la respuesta a la inteligencia artificial. Generalmente copia los textos de Internet. Y ya saben que en el Internet, pues no todo está bien sustentado. Ahí es donde ustedes desarrollan, en base a la investigación que hicieron, con sus propias palabras, esa argumentación, ¿sí? B, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de ese procedimiento. Entonces lo investigan y analizan la eficiencia. Hay veces que contestan ese planteamiento, solo mencionan el procedimiento de la Corte y no dicen nada sobre la eficiencia, y eso es lo que deben de analizar. Y el tercero, los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia, sí o no, y por qué. Si llegaran a encontrar algún fundamento legal en algún tratado o convención sobre estos planteamientos, cítenlo, lo pueden hacer, ¿no? Hagan la cita y la referencia del ordenamiento que encontraron para que puedan sustentar muy bien esa pregunta, ¿sí? Esa respuesta que ustedes van a dar a la pregunta. Bueno, y esas serían las dos partes del reto 4. Finalmente, debe de llevar su archivo, la portada con los datos de identificación, el cuadro comparativo, la respuesta a los tres planteamientos y finalmente citas y referencias en APA. Fíjense, la saqué de la plataforma. Citas en el contenido, en el cuadro comparativo y en las respuestas y las referencias en la parte final para sustentar correctamente su actividad. ¿Sí? En relación a este reto 4, ¿tienen alguna pregunta? Yo, maestra, ¿puede repetir de nuevo lo de las citas y referencias, porfa? ¿En dónde van ubicadas? Sí, las referencias siempre van en la parte final del documento, que lleva todos los datos de las fuentes de consulta, el autor, el título de la obra, la edición, el año. El orden y los datos cambian dependiendo cuál sea la fuente de consulta, pues no es lo mismo hacer, por ejemplo, una referencia de un video de YouTube a hacerlo de un libro digital o de una página web o de una revista digital, ¿sí? Entonces, tienen que buscar las referencias, qué datos lleva y en qué orden. Hay una parte en donde hasta utiliza letras cursivas y el enlace de internet va en la parte final, ¿no? Bueno, eso lo checan en el manual. Ahí van las referencias y las citas se colocan exactamente en el texto que están tomando de la referencia. Por ejemplo, en el cuadro comparativo, si ustedes una descripción de un caso emblemático lo tomaron de la página web de la Corte Penal Internacional, bueno, ahí van a hacer la cita que corresponda a su referencia. ¿Sí? Generalmente, pues vienen de la página de la Corte. Si es de la Corte Penal Internacional, pues es de la CPI, ¿no? Y citan ustedes como hayan nombrado en la referencia, así van a hacer la cita como corresponda. Por eso se deben ir a su manual, dependiendo la fuente, y revisar cómo se hace la cita de una página web. Esas son cortas, una, dos, tres palabras nada más.
y esa se hace exactamente en el texto que están tomando de esa referencia. Y ya la referencia va en la parte final. Y lo mismo en los planteamientos, ¿eh? Por ejemplo, la cita, ¿cómo sería? Si citan un fundamento legal de un tratado internacional, obviamente la referencia es del tratado internacional y la cita es cuando ponen el artículo tal de la convención y pueden usar el acrónimo. Por ejemplo, CIDH de la convención este, de la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH, y el acrónimo, y ese debe ir redactado en la convención en la referencia, ¿sí? Hasta ahí contesto tu duda, Anaid. Sí, maestra. Ok, nada más es cuestión de, hay muchos que como que les cuesta trabajo, por eso no lo hacen, porque piensan que es muy difícil, pero no es la cosa más sencilla y mientras más practiquen, van a ver que se les va a hacer bien fácil. Con que lo hagan en una actividad y luego otra, ya después lo van a hacer mecánicamente, ¿no? Ah, como ya sé cómo se hace la cita y van poniendo los datos. Se les va a hacer sencillísimo, pero si no lo practican, pues cómo lo van a aprender, ¿no? Hago mucho énfasis porque he encontrado muchos trabajos que ponen referencia pero no cita o no ponen ninguna de las dos, ¿no? Pero entonces es cuestión de práctica. Bueno, vamos al último reto que es el reto 5. Aquí tienen ustedes que elegir una película de una lista que se proporciona ahí en plataforma. Vienen 5: El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler y Fauda, que es una serie en Netflix. Bueno, ustedes van a elegir la que ustedes quieran, la van a ver. Generalmente estos asuntos pues versan sobre conflictos de carácter internacional entre dos o tres o varias naciones. La cosa es que ustedes tengan un panorama de lo que es un conflicto de carácter internacional. Lo van a ver, lo van a analizar y en base a ello van a hacer un análisis para elaborar su propio video de exposición. Ahora ya hay muchas formas de cómo grabarse, ¿no? Desde la computadora, desde su celular, y hay muchas aplicaciones que les sirven para hacerlo. En ese video ustedes deben aparecer explicando sus argumentos. Ahorita les digo cómo van a hacerlo, pero debe aparecer su rostro, hablando a ustedes de forma clara, que se les escuche. Esto se asimila a cuando el abogado acude a un tribunal, a una audiencia, a un juicio, comparece y hace sus argumentaciones. Le sirve de práctica, ¿no? Que luego, a veces los estudiantes, cuando somos estudiantes, pensamos, ah, cuando ya termine la carrera voy a aprender a hacer eso. No, es en la licenciatura, es en la carrera en donde debemos aprender a argumentar y además pararnos enfrente y hablar y decir. No les debe dar pena porque pues para eso van a ser abogados, ¿no? Entonces ustedes van a exponer en su video su actividad. ¿En qué va a consistir? Bueno, lleva una estructura: presentación, desarrollo y conclusión. En la presentación deben señalar los datos que se indican ahí, su nombre, el nombre del reto, la película que eligieron para analizar, el nombre de la universidad, su asesora, etcétera. Esa es la presentación y a grosso modo sobre qué versa la película que vieron. Después viene el desarrollo. Una vez que vieron la película y ya la analizaron, van a describir y analizar qué leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales se encuentran implícitos en la película. Hay varias de estas películas que esto no nos lo dicen. Planean todas las, a veces sí lo mencionan, ¿eh? Uno que otro, pero ustedes se deben ir a la historia real ya que vieron la película e investigar, ah, bueno, qué leyes estaban vigentes, en qué territorios sucedieron estos hechos, quiénes fueron los países o naciones que intervinieron. ¿Había organismos internacionales que intervinieron o debieron haber intervenido? Bueno, todo eso es lo que ustedes van a investigar para poderlo decir en su desarrollo. Y finalmente viene la conclusión, en donde tienen que explicar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Eso es la conclusión. Obviamente la parte más larga es el desarrollo, ¿no? Y bueno, debe de llevar
ese discurso que ustedes realicen, bueno, ustedes se pueden apoyar en un guión de video. Un guión es donde ustedes anotan las partes más importantes, pero no se vale que lean todo, ¿no? Porque hay veces que tal cual desde que empieza el video, hasta se ven los ojitos cómo van y vienen leyendo todo, 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 todo. No, pues ahí ya no hay argumentación. Ustedes tienen que hacer esa labor, ¿no? Porque en la audiencia que creen, donde ahorita que hay juicios orales en casi todas las materias, pues no se permite leer. Sí, puedes tener un guión, basarte en tal artículo, o puedes incluso hasta leer un artículo, ¿no? Sí, es muy necesario, ¿no? Pero generalmente el abogado tiene que argumentar y explicar con sus propias palabras. Eso es lo que se califica en este reto, esa capacidad de argumentación que tienen para explicar unos hechos que fueron reales, porque todas estas películas están basadas en hechos reales y que tienen un sustento normativo, ¿no? Además, ¿no? Los tratados, etcétera, ¿no? Los organismos internacionales. Bueno, lo explican y también pueden utilizar material de apoyo. Por ejemplo, como yo ahorita que tengo una presentación, ¿no? En esta presentación tengo los datos más importantes, pero no estoy leyendo todo lo que les estoy diciendo porque les estoy explicando con mis propias palabras cómo lo deben hacer. Solamente vienen los puntos más importantes. Así es como ustedes pueden utilizar ese material, una presentación o si no quieren hacerlo, pueden ustedes solamente aparecer en la imagen. Bueno, eso queda a su criterio y a su creatividad. Este video debe tener una duración máxima de 5 minutos y mínima de 2 minutos, o sea que de 2 a 5. Debe tener una buena calidad de imagen porque ustedes deben aparecer ahí, deben mostrar su rostro eh, independientemente de que haya herramientas de exposición, pero siempre aparecer, porque si ustedes solo ponen el material de exposición y ustedes no están y nada más escucha su voz, pues no se va a saber si realmente son ustedes los que están haciendo la argumentación, ni tampoco qué tipo de argumentación están haciendo, porque a lo mejor solo están leyendo contenido, ¿no? Y pues eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Y la nitidez de audio, ustedes deben escucharse con claridad. No se olviden ponerle volumen cuando graben. Me ha tocado que entregan el video y no tiene sonido. Y ahí ya perdieron el primer envío. Y si después se equivocan o no, pues no pueden hacer un segundo envío para mejorar o corregir cuando ya entregan en el último momento, ¿no? Y si sí, pero ya gastaron un envío, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer con su video una vez que lo hayan grabado? Lo van a subir a YouTube. Y ya que lo tengan en YouTube, acuérdense de compartirlo en modo público, porque si lo comparten en modo privado, aunque pongan el enlace, pues no voy a poder ingresar a verlo. Tiene que estar en modo público. Toman una captura de pantalla, que es lo que tiene que ir en su actividad, y aparecer así, de que ya está en YouTube y en modo público. ¿Sí? Ay, no, manches, voy a tener que hacer un video otra vez. ¿Perdón? Perdón, perdón. Ah, ahí está. No, lo que pasa es que me dan nervios los videos. Una disculpa. No lo tengo silenciado. Ok. Entonces, lo suben a YouTube, copian la captura de pantalla, que es la que va a ir en su actividad, y el enlace del video completo. Verifiquen que ese enlace funciona, Claro. porque a veces si falta una sola letra, con una sola letra, un punto que falte, a veces no se puede ingresar. Lamentablemente ya me ha pasado, ¿no? En ocasiones que no he podido ingresar a algunos videos y es muy Ay, lamentable gracias a Dios. porque Que pues no soy bonita, Lili. Blanca, fíjate que tienes activado tu volumen de tu micrófono. Entonces, bueno, ¿no? De eso se trata, ¿no? De subir su video a YouTube y compartirlo. En su archivo que van a entregar, pues debe llevar su portada con los datos de identificación, luego la impresión de la pantalla donde se aprecia el video compartido y finalmente el enlace del video. Si utilizan referencias para la actividad que van a realizar, acuérdense también de hacer las referencias, señalar las fuentes de consulta en su documento o en su video al final, como ustedes gusten, ¿no? Em, y bueno, este sería el reto 5. ¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre este reto? No, ninguna.
Ok, Anaí. Bueno, ahorita que ya terminamos de explicar los 5 retos, quiero comentarles lo importante que es que ustedes sigan el cronograma, ¿no? Ahorita mañana vamos a empezar ya con la entrega del reto 2 al 5 y van a ser, perdón, 2 al 4 y van a ser 10 días. Si ustedes lo entregan dentro del lapso de esos 10 días, van a tener derecho a hacer el segundo envío. Nada más que de acuerdo a las políticas del curso y del aula virtual. Solamente después de hacer el primer envío, si hay que hacer alguna corrección, tienen ustedes 3 días para entregar el segundo envío. Si se entrega después de los 3 días, ya no va a ser posible calificarlo y se van a quedar con la calificación del primer envío. Esas políticas no las establece el asesor, no las establezco yo, sino la UVEJ. Es el reglamento de la UVEJ dentro de 3 días siguientes. Ahora, si no entregan en tiempo dentro de esos 10 días estos 3 retos, entonces solo van a tener derecho a un solo envío. Si lo entregan después, hay muchos que entregan hasta el último momento. Ahí ya no es posible hacer segundos envíos. El reto 5 que inicia los últimos 6 días de la materia y los últimos 6 días antes de la última semana, es decir, la tercera semana, tienen toda la semana para hacer entrega para tener derecho al segundo envío, porque a partir del último sábado de la materia ya no es posible segundos envíos en ningún reto, ni sábado, ni domingo, lunes, martes y miércoles, porque esos 5 días últimos de la materia hay muchas entregas de actividades y muchos videos que revisar. Entonces, imagínense si hacen 5 minutos por video, el simple hecho de verlo, analizarlo, revisar lo que tenga todos los contenidos, es imposible, ¿no? De revisar hacer 2 envíos. Por eso, en los últimos 5 días ya no es posible, de acuerdo a las políticas de segundos envíos que también ya les compartí en avisos de plataforma. Fíjate, Yasmin, que ya no es necesario porque ya les expliqué todos los 5 retos en esta sesión. Sin embargo, si yo considero que es necesario hacer una segunda sesión para aclarar algún punto que no haya quedado claro, pues claro que la podemos hacer. Yo les estaría avisando en plataforma, a la sección de avisos, pondría si hay otra sesión o no. Y hago hincapié en que no dejen de revisar avisos de plataforma porque ahí les voy dando todas las indicaciones, el material de consulta, cualquier situación, yo ahí lo comento con ustedes. Y también ustedes, si tienen dudas, ustedes pueden escribirme en el mensajero de plataforma, en el correo institucional. Que yo, acuérdense que como asesora tengo 24 horas para contestar dudas que tengan sobre los retos y 48 horas para calificar y retroalimentar de los retos que hayan entregado, ¿sí? Hago énfasis en esa parte. 24 para dudas, 48 para calificar y retroalimentar, ¿sí? Entonces, no, si van a solicitar retroalimentación, no se esperen al último momento porque hay veces que me preguntan, ya que falta un día para que se acabe la materia, ¿no? Y como tengo 48 horas, con tantos retos que entran y etcétera, a veces no puedo contestar inmediatamente en ese mismo día y a veces ya les surge la respuesta, pero son 48 horas. Por eso, si ustedes avanzan de acuerdo al cronograma, tengo todo el tiempo del mundo para contestarles, ¿no? Estos 10 días que vienen, si tienen una duda, yo con toda seguridad les voy a contestar en tiempo y antes de que se venza su tiempo para entregar y tengan derecho al segundo envío. Y lo mismo en la última semana del reto 5, ¿sí? Bueno, pues esas son todas las recomendaciones. Además, también en avisos, yo les aviso cuando ya falta un día para entregar o si se cierra el foro. Una recomendación última. El foro va a estar abierto solo 10 días. Este foro, que va a iniciar el día de mañana, se va a cerrar el día domingo 25 de mayo. O sea que el día 26 lunes, si ustedes quieren entrar, ya no van a poder ni a tomar las capturas de pantalla. Por eso es importante que si participan, aseguren sus capturas, tomen sus capturas y guárdenlas de una vez en su archivo con tiempo para que no se les vayan a olvidar.
¿sí? Entonces, también hago esa recomendación y el reto, todas las aportaciones que ustedes hagan después del 25 tampoco ya no cuentan para la calificación. Forzosamente deben participar a partir del día de mañana, del 16 al domingo 25 de mayo, que serían los 10 días que tienen para participar. Sí, pues de preferencia, Yasmín, mira, las capturas pueden ser con teléfono o computadora, pero las de computadora se ven mucho mejor. A veces que sacan con el teléfono y hasta se ve toda chueca la pantalla y ni se alcanza a leer. Claro, yo sí entro al foro a revisar, ¿eh? No piensen que no me cercioro, ¿no? De esa información, sí, pero si quieres hacer un buen trabajo, bien presentado como un estudiante de licenciatura, pues siempre es darle la mejor presentación. Las de computadora se ven mucho mejor que las del celular, ¿no? Bueno, y ahora sí sería todo eh, lo relativo a los retos. De todas maneras, si siguen teniendo alguna duda, surge o lo que sea, pueden contactarme y yo con todo gusto resolveré sus dudas que tengan. Pues esto sería todo por mi parte. No sé si alguien quiera comentar algo más. No, nada, maestra. Ok, bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Terminamos nuestra sesión y seguimos en contacto. Les deseo una feliz semana de aprendizaje. Gracias igualmente.